Un videojuego no podría existir sin el desarrollo tecnológico de la electrónica y la programación. La industria que los desarrollaría comenzó desde que los científicos iniciaron la partida hasta la actualidad, donde no hay indicios de que el juego deje de continuar. Pero el osciloscopio, el ingenio y los cables de muchos colores que integraban el circuito del primer proto-videojuego, Tennis for Two, distaban en conjunto de ser una consola de videojuegos. Si una videoconsola es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta videojuegos contenidos en algún dispositivo de almacenamiento, ¿cómo la tecnología de almacenamiento influenció a las consolas? ¿Cómo se decidió la batalla de las arcades y las consolas? ¿Alguna vez podré comprar una consola de última generación al inicio y no al último? Aquí te lo contamos. Una de las condiciones para comenzar a hablar de una consola es la idea de que el juego es almacenado de manera independiente al dispositivo, donde se aplica la única excepción a la frase "el secreto de la felicidad es tener mala memoria". En este tren de ideas, uno de los primeros progresos surgió en 1952, cuando A.S. Douglas, para su tesis doctoral en interacción humano-computadora, codificó un tic-tac-toe, donde sería interesante que nos contaras cómo lo conoces tú, porque según El País se conoce como 3 en línea, ceros y cruces, 3 en gallo o simplemente el gato. Lo importante no es el nombre, sino que fue implementado en una computadora EDSAC. Sin embargo, la EDSAC no era una consola de videojuegos, sino era el juego y la computadora a la vez, porque faltaba la parte externa de video de los videojuegos. Fue el buen Ralph al que se le ocurrió el concepto de consola casera a los inicios de 1950. Su propuesta, como al reverso de las cajas de cereal, era enriquecer un set de televisión incluyendo algún tipo de juego, y así nació la primera consola, la Magnavox Odyssey. Era una odisea magna, y aunque sus videojuegos eran aún primitivos porque eran implementados en un hardware específico, sentaría las bases de la consola moderna, la distinción entre el sistema que produce la señal de video y el sistema que la produce. Lo que sí era claro era que tenías que pagar demasiado dinero. En la llamada primera generación de consolas con la Magnavox, la máquina seguía siendo el juego mismo, y la era moderna de los videojuegos tendría que esperar al surgimiento de los dispositivos programables, que daría inicio a la era de la programación de la gran industria. Las videoconsolas han sido clasificadas, como todos nosotros los humanos, en distintas generaciones, en ocasiones según su tiempo de lanzamiento y tecnología, y en otras por el número de bits determinantes para el ancho del bus de datos del procesador, pasando de los 8 bits a cifras superiores, aclarando que una generación superior no tiene por qué poseer necesariamente un procesador de ancho de bus de datos de más de bits, al contrario que la creencia popular que piensa que en cada generación se dobla el número del anterior, ya que la potencia de un procesador está determinada además por su ancho de bus, por su estructura y velocidad. Dicho esto, sin necesidad de insertar una moneda, aunque sí puedes dejarnos un me gusta, continuemos. El desarrollo de los cartuchos ROM permitió que desde 1980 hasta los años 1990 todas las consolas de videojuegos funcionaran con esta tecnología, no menos impresionante que la revolucionaria característica de arreglar cualquier cartucho con solo un soplido. Eventualmente la tecnología en CD comenzó a ser usada por ser de menor costo y mayor capacidad de almacenamiento. Al iniciar la segunda generación se destacó el uso de colores, en donde resaltó Atari 2600. En la tercera, los 8 bits de la NES y la Sega Master System fueron la referencia. La cuarta generación destacó por el uso de chips gráficos, los CPUs de 16 bits y los conceptos de multitarea y multimedia, donde destacó la SNES. En la siguiente generación nos encontramos con un equipo de 32 bits y luego los 64 bits de la Nintendo 64, presentando entornos 3D en la Sega Saturn y PlayStation haciendo uso del CD. En la sexta inició el uso del DVD, el almacenamiento flash interno y los discos duros de las consolas PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube. En la séptima generación, las consolas introdujeron el uso de la tecnología multinúcleo en la CPU, integraron el formato de Blu-ray y controles inalámbricos y la detección del movimiento, destacando la PlayStation 3, el Xbox 360 y el Wii. Mientras que en la octava generación se destaca el uso de Internet como eje central de la funcionalidad de las consolas, convertidos en media centers, pero principalmente los precios irreales de la PlayStation, el Xbox One y el Wii U, provocando que, como en cada generación del iPhone, aún no termines de pagar una consola cuando ya salió la siguiente generación. En retrospectiva, gracias al desarrollo del circuito integrado de Texas Instruments en 19
1959 las primeras computadoras personales aparecieron. Debido a que el lenguaje BASIC apareció en 1964, fue posible que la programación no fuera exclusiva de científicos y matemáticos, seguido de C en 1972, permitiendo la programación intuitiva. Por el desarrollo de los dispositivos de almacenamiento, ROM, CD, DVD, Blu-ray, Flash y el almacenamiento de Internet, los juegos pudieron ser cada vez más complejos. Y por último, pero no menos importante, las distintas generaciones de CPUs, memorias RAM y procesadores gráficos nos permitieron las físicas y el despliegue visual que ha caracterizado cada generación. Con lo anterior, todos los ingredientes se fueron desarrollando, la responsabilidad del desarrollo de la industria pasó de ser exclusiva de científicos, ingenieros y matemáticos a un sinfín de profesionales, de entre los cuales destacan diseñadores, publicistas, escritores, actores y mercadólogos. Aunque a decir verdad, aún se puede clasificar como en la vida real entre los que pueden programar y usar matemáticas y los que no. En la era moderna, tan pronto como se introdujeron los sistemas de archivos en las primeras computadoras, fue relativamente obvio que este sería el camino a seguir para organizar el contenido en los juegos. Los días en los que un juego era solo un archivo mezclado de código e información, lo que hacía virtualmente imposible de mantener, se habían terminado. El hardware evolucionaba suficientemente rápido como para hacer difícil el desarrollo sin una apropiada organización. Esta organización del contenido en archivos permitió la creación de juegos prácticamente idénticos en jugabilidad, pero distintos en contenido. Una fórmula que parece obvia al día de hoy, pero en aquellos días un juego era desarrollado casi desde la nada y poco o nada del material era reciclable. Eventualmente el desarrollo se enfocaría, en lugar de en juegos particulares, en sistemas genéricos de juego, aunque esta fórmula genérica, como la del youtuber de moda, pueden dejar mucho que desear, siempre pidiendo una suscripción, un comentario y un me gusta. Si el video te gustó, dale